¿Alguien desea explicar? Recuerda ya esta parte, otra participación, tiene las notas en el sistema, no hemos publicado, aunque ya las pueden ver, ¿cierto? La termodinámica, el estudio básico de la termodinámica incluye primera y segunda ley, al menos en pregrado. Ya los físicos estudian la tercera ley y la mecánica cuántica, y de ahí para allá se lo quedan, ¿no? Nosotros todavía pisamos bien, ¿no? Entonces, el estudio de la segunda ley de la termodinámica tiene que ver con los ciclos termodinámicos, ¿ya? Entonces, es importante, es muy importante que entendamos bien, o hayamos entendido, mejor dicho, ya, todo lo que es estado, proceso, y ahora que vienen los ciclos, ¿no? Es una secuencia. Los procesos, ya hemos visto 4 procesos, ¿cierto? Entonces, esos 4 procesos, o esos procesos, los vamos a utilizar, los vamos a aplicar cuando veamos ciclos. Ciclo de Carnot, ciclo de Otto, ciclo Diesel. 3 nomás vamos a estudiar, nada, 3. Porque hay muchos más, ¿no? Seguramente ahora que los que les ha tocado ver ciclos termodinámicos, aparte de los que vamos a estudiar, hay otros, ¿no? Entonces, los que vamos a estudiar nosotros son esos 3, en función a lo que establece la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Como idea inicial, nos dice, no es posible convertir completamente el calor en trabajo, pero sí el trabajo en calor. Eso ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Sí. Lo habíamos visto. O sea, cuando estudiamos la primera ley, habíamos dicho que el calor de un sistema, considerando esto un sistema, ese calor va a servir para convertirlo en trabajo. Pero todo el calor no se convierte en trabajo. No existe, a ver, grabémonos eso, no existe en el mundo una máquina que convierta todo el calor en trabajo. Porque las máquinas, ¿qué hacen? Reciben el calor, ese calor lo convierten en trabajo mecánico, y gran parte de ese calor recibido se pierde como energía interna. Y el ejemplo más clásico es el motor, ¿no? El motor de combustión interna, el motor de un carro, digamos, ¿no? El motor de un carro. ¿Qué ocurre con el motor del carro? El motor del carro, adelante, combustiona la gasolina, genera energía aquí, genera energía a través de la combustión. Esa combustión hace que se produzca trabajo, ¿no? Se produce trabajo, pero toda esta energía no se convierte en trabajo. La mayor parte se convierte en energía interna. La mayor parte, ¿no? Entonces, eso ocurre. Eso nos demuestra la primera ley. Entonces, ¿qué significa esto? Que los motores de combustión interna son los elementos más ineficientes que existen. Porque de esta energía o de esa gasolina que nosotros quemamos o combustionamos para convertirla en trabajo, máximo se convertirá por un 40%, 35%, ¿no? Y el resto se pierde. ¿No? Entonces, ese es el problema de los motores de combustión interna, ¿no? La ineficiencia que hay. Y entre más, digamos, entre comillas, más viejo es ese motor, más ineficiente es.
Los nuevos todavía, ¿no? Tienen una eficiencia alta. Pero, entre más viejo sea, ya la compresión no es igual, pierde compresión, el aceite se pasa al interior, ¿no? Todo ya empiezan los problemas. Entonces, esto es lo que nos trata de decir. Dice, completamente el calor en trabajo, pero sí el trabajo en calor. Pero si queremos hacer nosotros el proceso inverso, convertir el trabajo en calor, ahí sí, todo el trabajo lo podemos convertir en calor, pero todo el calor no lo podemos convertir en trabajo. ¿Ya? Entonces, lo inverso también es posible, pero digamos, la fase inicial de convertir todo el calor en trabajo, eso no es posible. ¿Qué más nos dice? Mientras según la primera ley, el calor y trabajo son formas equivalentes, ¿no?, de intercambio de energía, la segunda ley varía radicalmente su equivalencia, ya que el trabajo puede pasar directamente a calor. ¿Ya? Entonces, en la segunda ley ya nos establece parámetros, nos establece límites en los cuales nos dice, este proceso sí es viable, este proceso no es viable. En cambio, en la primera ley no nos dice nada, ¿no? Nos dice, ocurre y punto. En la segunda ley ya vamos a tener algunos parámetros que nos van a indicar la viabilidad de algún proceso. Muy bien. Por ejemplo, dice, en la primera ley de la termodinámica establece las relaciones entre trabajo, calor y diferencia de energía interna, ¿no?, en los sistemas, pero no establece qué procesos son efectivamente viables. La primera ley no dice nada de eso. Así se puede pensar que muchos procesos que respetan la primera ley de la termodinámica, pero no son posibles en la naturaleza. Por ejemplo, dice, cuando un automóvil frena, la mayor parte de la energía cinética de traslación se transforma en calor, el cual calienta los frenos y el pavimento, respetando la primera ley, ¿no? Perfecto. En el carro hay una transferencia de energía al piso, a las llantas, se calientan, ¿no? Pero el proceso inverso no es posible. A ver, ese calor que pasó al pavimento, queremos recuperarlo, no se puede. El calor de las llantas, no se puede. El calor del motor. A ver, ustedes, los que conducen cada vehículo, los que han sido curiosos, el carro se traslada, digamos, 20 minutos, levanten el capó caliente del motor. Ese calor hay que eliminarlo, ¿no es cierto? Hay que, el motor del carro tiene un radiador para enfriar ese y eliminar el calor. Las llantas igual paran y las llantas se enfrían, ¿no es cierto? Entonces, eso ocurre. Sin embargo, dice, es impensable el proceso inverso, ¿no?, según el cual uno podría enfriar los frenos del automóvil y transformar esa energía cinética, o sea, el movimiento del vehículo, ¿no?, recuperarlo nuevamente. Esto estaría en contra de la primera ley, ¿no? Entonces, como premisa de esta parte vamos a decir que la segunda ley ya establece parámetros y según los conceptos o definiciones que vamos a ver, vamos a indicar que la segunda ley indica que solamente se pueden realizar algunos procesos y otros no son viables. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué conceptos más tenemos?
nos dice, la primera ley de la termodinámica nos expresa sobre la conservación de energía, ¿no? Que es cuantitativa. Si nosotros tenemos un sistema y ese sistema traslada o transfiere energía a otro sistema, toda la energía pasa. La energía no se pierde en el camino. A eso se refiere con la conservación de la energía, ¿no? Si aquí tenemos X cantidad de calor, esa cantidad de X va a pasar al otro sistema, igual, la misma cantidad. En el camino no se puede extraviar parte de la energía, ¿ya? La energía se conserva, se puede convertir en otra forma de energía, pero ahí está, ¿no? Esta energía en forma de calor puede transformarse en energía en forma de trabajo o energía interna, pero ahí está. Nos hemos dado cuenta que las unidades de estas tres variables son las mismas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Las unidades del calor, del trabajo y de la energía interna son las mismas. ¿Por qué? Las podemos sumar. Si las podemos sumar deben ser iguales, las unidades, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Este concepto es incompleto porque no nos indica el sentido verdadero del cambio de energía. Ahora aquí podemos cambiar de un lado a otro, o de aquí para aquí, y sigue siendo primera ley. No nos dice, en este sentido es verdadero y en el otro es falso. No nos dice nada, ¿no? O se puede realizar en un sentido, pero no se puede realizar en el otro. Tampoco. En cambio, en la segunda ley ya vamos a ver algunas restricciones. ¿Qué nomás nos dice? En el ejemplo de un vehículo que se calienta como producto del cambio de energía cinética a cambio de energía calórica, el vehículo tuvo un movimiento, ¿no? En caso contrario no ocurre. Es decir, si se calienta por cualquier medio, las llantas, el freno, el motor, etc., el vehículo nunca se moverá porque el sentido inverso del calor no existe, ¿no? Pasar ese calor que nosotros le pudiéramos suministrar al motor en forma indirecta, ese calor no se va a convertir en trabajo. ¿No es cierto? A ver, agarremos un poco de biomasa, de leña, y calentemos el carro por abajo. No se va a prender, ¿no? No va a funcionar. Estamos calentándolo, pero no funciona. Estamos transmitiéndole energía, pero no va a funcionar, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? En la segunda ley de la termodinámica se analiza este sentido de energía, ¿ya? Vamos a analizarlo y vamos a decir, esto sí es bueno, esto no es bueno, o esto sí se produce y esto no se realiza. Ahora, en la segunda ley hay diferentes enunciados, ¿ah? En otras palabras, hay diferentes conceptos. Algunos autores dieron una definición, otros dieron otra, pero todas están referidas, digamos, tienen la misma idea, ¿no? Vamos a analizarlas. ¿Qué dice el primer concepto? Dice, el calor por sí mismo no puede pasar de un sistema frío a uno caliente. ¿Sí o no? Sí. ¿Es correcto? Sí. ¿Cierto, no? Yo tengo un cuerpo frío, y aquí uno caliente, el calor del cuerpo frío nunca va a pasar al cuerpo caliente. Pero lo inverso sí. El cuerpo caliente al cuerpo frío sí pasa. Yo tengo un cuerpo caliente y un cuerpo frío, el calor va a fluir. En forma natural estamos hablando, ¿ah? En forma natural. Pero en forma artificial, esto sí ocurre.
En el refrigerador. ¿Cierto? En el refrigerador. ¿Cómo? Pregunten siempre, ¿cómo? No. ¿Qué ocurre en un refrigerador? Extraemos calor del cuerpo, ¿no es cierto? Extraemos calor del cuerpo. Pero ese calor alguien tiene que llevárselo. Primera ley. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se puede trasladar de un lugar a otro. Eso es lo que ocurre en un refrigerador, ¿no? En un refrigerador, ¿qué tenemos? Tenemos, a ver, el refrigerador es este y tenemos nuestros productos. Vamos a suponer que este es el freezer, ¿no? Aquí colocamos nuestros productos. Ese producto vamos a suponer que ingresa a temperatura ambiente 10 grados centígrados. Y queremos bajarlo a menos 10. Ese calor de este producto, alguien tiene que llevárselo. ¿Cierto? Alguien tiene que llevárselo. ¿Y quién se lo lleva? El refrigerante. En este aparato es un circuito, ¿ya? Es un circuito frigorífico. Es un circuito más o menos de grandes rasgos, así, ¿ya? Donde hay 4 elementos básicos. Todo sistema frigorífico tiene 4 elementos básicos. Y estos son tuberías, ¿no? Todas estas líneas, que lo vamos a poner de otro color, son tuberías, tubos. ¿Ya? Y por ahí circula el refrigerante. Este refrigerante circula por aquí. Y en un momento se va a evaporar y en otro se va a condensar. ¿Sabemos lo que es eso, no es cierto? Evaporarse. Ustedes todos los días evaporan agua, ¿no? Ponen su agüita para el desayuno y en un momento 100 grados y empieza a evaporarse. Eso es. Si a un fluido se le suministra calor o energía, llega un momento que se evapora. El agua es lo más conocido. Y si yo tengo vapor de agua, lo enfrío, lo condenso. ¿Cierto? Por favor, si no se entiende, pregunte, ¿verdad? Rapidito, no estamos dándole una miradita. Entonces, ¿qué significa? Que tengo un evaporador y tengo un condensador. Uno que evapora. Para evaporar, ¿qué necesito? Suministrarle calor, ¿no? Suministro calor. Y para condensar, quitarle calor. Alguien se lleve ese calor de este condensador, lo enfrío y lo convierto de vapor a líquido. ¿No es cierto? Esto es. Entonces, eso de aquí ocurre acá. Ese refrigerante llega aquí al evaporador, ya como líquido, ingresa la parte de arriba de su refrigerador, la parte más fría, y estos refrigerantes tienen la propiedad de evaporarse a temperaturas negativas. Por lo general se evaporan a menos 30, a menos 40 grados centígrados, a presión atmosférica. O sea, la presión que estamos aquí. Si yo traigo un balón de refrigerante y lo suelto aquí, todo se evapora. Porque esa es la tendencia de ese fluido, evaporarse a presión atmosférica. El agua, ¿a cuántos grados se evapora? 100. A presión atmosférica. Aquí, ¿no? Supongamos que esto sea nivel del mar. Si yo me voy a Puno, el agua hierve
¿Mayor o menor temperatura? Menor temperatura. El agua hierve. Arequipa, ¿no? Le vamos a Arequipa. Dice, acá en Arequipa tarda más en cocinar los productos. ¿Por qué? Porque el agua hierve a menor temperatura. Si vamos a Puno o vamos a Bolivia, ahora que está de moda, ¿no? El estadio del Alto, ahí, van ahí, cuando vayan, van a ver que el agua ya no hierve a 100, hierve a 80, ¿no? ¿Por qué? Porque hay menor presión, ¿ya? Entonces, los fluidos se evaporan en función a la presión atmosférica. Eso que decimos, depende de la temperatura falsa, depende de la presión. Yo puedo hacer hervir el agua a 50 grados. Se puede. Le genero vacío y la hago hervir a 50 grados. Puedo hacer hervir agua a cualquier temperatura. Pero hablamos de condiciones normales, ¿no? Condiciones normales. Presión atmosférica normal. 760 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Presión normal, o una atmósfera, como quieran. Entonces, en este caso, estos refrigerantes se evaporan ahí. Yo le regulo la presión aquí en el evaporador y puedo hacer hervir este refrigerante a menos 10 grados. Está, menos 10 grados, y tengo la temperatura de menos 10 aquí. Entonces, este refrigerante se lleva el calor del producto y le baja hasta menos 10. Se evapora, ¿no? Este refrigerante se evapora, se convierte en vapor, lo comprimo, le incremento la presión y la temperatura, y nuevamente este vapor lo condenso con aire o agua del ambiente, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que ocurre, ¿no? En su refrigerador de casa. Todavía en algún momento lo veremos con más detenimiento. Pero puede ocurrir lo inverso de esto, sí, pero no en forma natural, en forma artificial. ¿Ya? ¿Qué nos dice el otro concepto? Dice, es imposible construir una máquina térmica que operando continuamente se transforme íntegramente el calor recibido de una fuente en trabajo. ¿Ya? Lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Es imposible o no existe una máquina térmica que convierta todo el calor en trabajo. No hay. Si ustedes la encuentran por ahí, son millonarios, ¿ya? Si la pueden construir, también. ¿Por qué? Porque estaríamos teniendo una máquina que rinde el 100%, un motor que rinde al 100%, y digamos, todo el calor generado por la combustión de la gasolina se convierte en trabajo. Entonces ya un galón de gasolina ya no estaría rindiendo pues 30, 40 kilómetros, ya rendiría 100 kilómetros, imagínense, ¿no? Eso no existe. Eso es lo que nos indica. Es imposible una máquina térmica. ¿Qué más nos dice el otro concepto? Miren, ya van dos conceptos. El tercer concepto. Es imposible obtener trabajo mecánico por medio de un agente material inanimado de masa cualquiera, enfriándola a una temperatura inferior al más frío de los cuerpos que ¿no? Es más o menos este mismo concepto, pero dicho de otra manera, ¿no? A ver, dicho en difícil, ¿ya? Este es el más fácil, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver el significado de cada. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Ahorita estamos viendo todavía conceptos, ¿ya? ¿Cuáles son los conceptos más, digamos,
utilizados para definir la segunda ley. Son estos dos, ¿no? El de Clausius y el de Kelvin Planck. ¿Qué nos dice Clausius? El calor nunca fluye espontáneamente de los cuerpos fríos a los calientes. Ya es lo que habíamos visto hace un ratito. ¿Y qué nos dice Planck? Es imposible extraer calor de un objeto y transformarlo enteramente en trabajo. Lo que hemos visto, ¿no? O sea, si ahora nos ponemos a pensar, no decimos, pero sí, eso es obvio, ¿no? El calor nunca fluye de un cuerpo frío a uno caliente. O sea, es algo, ahora uno piensa, lo analiza, es tan sencillo de darse cuenta, pero miren, ese concepto tan sencillo, ¿no? Es una ley que define la segunda ley de la termodinámica. Él se dio cuenta de eso, la escribió hoy, ¿no? Hay muchas veces lo sencillo, lo que tenemos alrededor, no nos damos cuenta de que existe o de que podemos definirlo o describirlo de alguna manera. Lo damos como hecho, como cuestiones rutinarias, y nunca nos ponemos a pensar que eso ocurre y que podemos describirlo, ¿no? Muchas cosas, por ejemplo, hasta ahora de repente, hasta ahora que hemos definido los conceptos, hemos visto el calor, la temperatura, pero nos poníamos a pensar qué es, cómo lo definimos. No, ¿no es cierto? Muchos de repente, todos los días nos decimos, oye, está haciendo calor, pero no nos preguntamos, oye, ¿qué es el calor? Recién ahora que hemos dicho lo que es y estamos definiendo, ya lo saben. La temperatura igual. Muchas veces confundíamos calor y temperatura, ¿no? Confundíamos los conceptos. De repente en algún momento hemos dicho son iguales, todavía, pero no son iguales, ¿no? Son conceptos totalmente diferentes. Muy bien. Entonces, una máquina térmica nunca va a tener un rendimiento del 100%, ¿ya? Nosotros vamos a ver máquinas térmicas, Otto o Diesel, y primerito vamos a ver Carnot, ¿ya? La máquina, el ciclo de Carnot. Y este ciclo de Carnot nos va a servir como referencia para comparar con los otros ciclos termodinámicos y ver cuán eficientes van a ser estos. Lo vamos a comparar con el ciclo de Carnot. Entonces, este ciclo de Carnot va a servir de referencia. Ahora mejor les explico esto, ¿ya? Dice, ¿qué dice acá? A ver. Si se aplica la segunda ley a una máquina térmica reversible, reversible es aquella máquina que da vuelta, ¿no es cierto? Parte de un punto, da la vuelta al mismo punto y vuelve y vuelve. Un ciclo, por ejemplo. Se halla que el rendimiento de la máquina para convertir el calor en trabajo siempre es menor al 100%, ¿ya? Entonces decimos que el rendimiento de una máquina térmica siempre va a ser menor al 100%. Esto se debe a que las máquinas térmicas reales siempre tienen algún tipo de roce, turbulencia, calentamiento de las partes metálicas, pérdida de presión, en fin, un montón de cosas. Son por lo tanto irreversibles. Nosotros decimos, este ciclo es reversible, pero teóricamente, ¿ya? Teóricamente decimos que es reversible, pero la realidad no es
reversible. Es irreversible. ¿Ya? Si queremos ser estrictos, esas máquinas irreversibles son máquinas ideales. Perdón, las reversibles son máquinas ideales. ¿Ya? Pero para cuestiones de estudio, ¿ya? Nos olvidamos de todos los factores externos y decimos, para cuestiones de estudios, el ciclo de Carnot va a ser reversible. Entonces, esta propiedad se denomina teorema de Carnot. Vamos a ver esta irreversibilidad desde el punto de vista, digamos, ideal, y le vamos a llamar irreversibilidad de Carnot. ¿Sí? Por favor, pregunten, ¿eh? Si no se entiende algo, dudas que haya, pregunten. La sugerencia. Siempre yo les pongo en la clase unos días antes. Léanla antes, ¿ya? Ya vienen con algunas ideas y pueden preguntar. Entonces, ¿por qué yo les digo pregunten? Porque de repente algunas cosas a mí se me pasan, ¿no? Y no las explico. Entonces, si ustedes preguntan, ya se puede explicar algunas cositas que puedan quedar por ahí sueltas. Para que quede claro, los enunciados de Clausius, ¿qué nos dice? Es imposible ningún dispositivo que funcionando según un ciclo, su único efecto sea el paso de calor a un cuerpo frío, de un cuerpo frío a uno más caliente, ¿no? Entonces, ya está claro eso. Es decir, dice, es imposible la transmisión de calor de un cuerpo de menos temperatura a otro de más temperatura sin realizar otro efecto en el entorno. Entonces, esa es una definición de segunda ley, ¿ya? Esa es una definición de la segunda ley. Como les decía, la segunda ley tiene varias definiciones. Una es esta. Si quieren esta, si quieren esta. Cualquiera. Otra. Es imposible construir un motor que funcionando según un ciclo, su único efecto sea extraer calor de un foco y realizar una cantidad equivalente de trabajo. O sea, convertir todo el calor en trabajo. Otra definición. Es decir, es imposible una máquina cíclica que convierta íntegramente el calor. Si quieren esta, si quieren esta. Esta es más fácil de recordar, ¿no? De repente esta. Entonces, cualquiera de estas dos, lo mismo, y esta lo mismo. Entonces, definiciones de segunda ley de la termodinámica. Entonces, ahí los tienen en el aula virtual. A ver, denle una mirada y me dicen cuál sí y cuál no. A ver, ¿qué me explica? ¿Quién autoría la pregunta? ¿Cuál de estas figuras es viable su funcionamiento o no es viable su funcionamiento? Por ejemplo, esta funciona, esta, tenemos varias, ¿no? ¿Cuál de todas sí y cuál no? Esa es la pregunta. La de Kevin Planck funciona. La del motor. La primera. La primera sí, no. Sí.
La primera sí. Dice. Ah, no, o sea, la de motor. La del motor. Son de calor. Ajá, ¿Esta sí? Calor Sí. caliente, calor frío y calor. sí. Ya. ¿Qué dice? ¿Esta funciona o no? No, porque el calor se transmite. ¿Por qué sí, por qué no esta? Porque el frío no puede pasar. El frío no puede pasar acá, pero acá tengo un motor. Ahí es un motor. Acá dice motor, ¿no? Acá está bien motor. Todos los del centro son motores, ¿ya? Motor, motor, motor. A ver, Ahí se está ¿ideas? transmitiendo el calor de un lugar frío hacia uno caliente. sí, claro. El rojo es caliente, ¿no? El azul es frío. No, no se puede. Dice que el frío está transmitiendo calor al caliente. Ya. Y el motor está transformando. Sí se puede, sí se puede. Así se puede. ¿Cuál es el refrigerante? A ver, Más datos. ¿más dato? Más datos. Es nada más razonamiento. A ver, ese es el calor. Instantáneamente Ya. hace trabajo. ¿Qué le falta aquí? Ah, le falta trabajo. Le falta Trabajo. trabajo. No hay trabajo. No ¿El motor cómo funciona? Nada, no puede ser trabajo. ¿Cierto? Ellos no saben nada. Vamos a Ya. trabajar en Le falta. Entonces este No no va. ¿Este de aquí? Sí, ese. ¿Funciona o no? Sí. Sí, funciona. ¿Por qué? Porque aquí hay un motor, ahí el calor hace funcionar al motor, ¿no es cierto? Genera trabajo y el calor no utilizado lo convierte en energía interna que la absorbe el foco frío. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Pregunten, ¿ah? Tengo un foco caliente, ¿cierto? Tengo un foco frío. El foco caliente suministra energía al motor, ¿no es cierto? Es energía. Esa energía se convierte en trabajo. Primera ley, ¿no es cierto? Ahí está. Esa energía se convierte en trabajo. Y una parte, la parte que no se convierte en trabajo, la absorbe el foco frío. O energía interna. O el radiador del carro, ¿no? El radiador del carro que absorbe toda la energía no convertida en trabajo. ¿Esta de aquí? ¿Funciona o no? Sí, no. Si es sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? No, porque es imposible transformar el trabajo enteramente. Exacto, ¿no es cierto? Todo el calor no se puede convertir en trabajo. Aquí falta esto. Ahí falta esto. ¿Sí? Listo. Este de aquí, También, lo mismo. igual, ¿no es No se cierto? puede. Igual. Este de aquí, Sí. este es para arriba. Ah, no, no. No, No, no se puede. se puede transmitir de un foco frío, calor. ¿Qué dicen? ¿Sí, no? No. ¿Alguien dice sí?
el celular. ¿Ya? Por favor, en clases, salvo que esté grabando, no hay problema. Celulares no, ¿no? La clase la tenemos aquí. A ver, este sistema, ¿funciona o no funciona? La idea del refrigerador es extraer el calor para convertirlo en frío, no todo lo La idea de un refrigerador es extraer calor de un cuerpo frío y cederlo a un cuerpo caliente. Es la idea de un refrigerador. Extraigo calor de un cuerpo frío y la cedo a un cuerpo caliente. ¿Tengo cuerpo frío? Sí. ¿Tengo cuerpo caliente? Sí. ¿Tengo un motor que hace el trabajo? Sí. ¿Tengo una fuente de trabajo? O sea, este motor consume trabajo. Sí. Ahí está. Sí funciona. ¿Qué? ¿Ah? A ver, un sistema frigorífico consume trabajo, ¿cierto? Sí. Consume trabajo. Ahí está el trabajo. Ese trabajo lo recibe un motor y un compresor. Ahí está. ¿Ya? Ese motor y ese compresor, ¿de dónde reciben la energía? Digamos, el refrigerante frío de la fuente fría. De aquí. Esta es la fuente fría. De esa fuente fría recibe el refrigerante, lo comprime. Ya sabemos lo que es compresión, ¿cierto? Reducir el volumen. Si un gas tengo un volumen así y lo reduzco, ¿qué ocurre con la presión? Aumenta. ¿Qué ocurre con la temperatura? Aumenta. Entonces, aquí yo tengo ese gas frío, lo convierto en gas caliente. Y al estar ese gas caliente, voy a utilizar un elemento de la naturaleza para convertirlo de gas a líquido. Eso es el refrigerador. Ese gas caliente Condensador. llega aquí, vapor caliente, vapor refrigerante caliente, pasa por el condensador y lo convierto a líquido. Y da la vuelta. Otra vez aquí líquido, vapor frío, vapor caliente, líquido, da la vuelta. Vuelta y vuelta y vuelta. Todo el día está el refrigerador ahí, ¿no? Entonces, absorbe, cede, absorbe, cede, absorbe, cede. Aquí absorbe calor. Y aquí cede calor. ¿A quién cede calor? Algún elemento que sirve para enfriar el condensador, por lo general aire. ¿Ya? Por eso calentamos el refrigerante hasta aproximadamente 40 grados. Y utilizamos el aire del ambiente que está a 20 grados. ¿No? Ese aire enfría el condensador. Ya tenemos. Convertimos ya sabemos lo que es un proceso de condensación, ¿cierto? Convertir el vapor en líquido. Eso ocurre aquí. ¿Este de aquí funciona o no? No sé, no. Porque falta el trabajo. Falta. Solamente estos dos. Por demás, o sí. Siempre y cuando no hay trabajo. Claro. Digamos, la máquina térmica genera trabajo. ¿Ya? La máquina térmica genera trabajo. Y la máquina frigorífica consume trabajo. ¿Listo? La máquina térmica produce trabajo. Un motor de carro produce trabajo. ¿Y dónde se ve ese trabajo? A las llantas. Por eso hace mover el carro. Está produciendo trabajo. Y un motor frigorífico consume. ¿De dónde consume el trabajo? Todo el día está enchufado a la corriente.
¿no es cierto? Por eso pagamos a fin de mes el recibo. El recibo, a veces sale grande, ¿no? Y por eso su mamá les dice, nunca dejes abierto el refrigerador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Claro, ingresa aire caliente y ese aire caliente el sistema lo absorbe, ese calor lo absorbe el sistema, ¿no? Y al absorber más energía el compresor, el motor trabaja más. Si trabaja más energía eléctrica gasta. Y al final, ¿quién paga? Eso. Por eso se abre, se saca y se cierra. Y es hermético, ¿no es cierto? Es hermético. ¿Ven? ¿Ya ven cuánta razón tenía la mamá sin pedir a la universidad? ¿No? Las mamás son expertas en todo, ¿no? ¿Alguna consulta aquí? A ver, vayan a dar una vueltita, ¿ya? Estiren las piernas y regresen. Es al final, compañero. Que nosotros le estamos suministrando, ¿no? Entonces, siempre una máquina térmica produce trabajo y consume calor, ¿no? Consume energía. A veces decimos calor, pero el calor es una forma de energía, ¿no es cierto? Cualquier tipo de energía puede ser. Entonces, esta máquina térmica procesa esa energía, la convierte en trabajo y la energía que no la convierte en trabajo la elimina como energía interna, ¿no? Entonces, ahí tenemos clarita la primera ley, ¿no? Primera ley de la termodinámica. Energía, trabajo y energía interna o energía no convertida en trabajo. Entonces, esas son las partes de una máquina térmica, ¿no? Cualquier dispositivo que pasa por un proceso cíclico, todo esto es cíclico, ¿no? Y da vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Absorbe calor, realiza trabajo y libera energía o calor, ¿ya? Entonces una máquina térmica siempre tenemos entonces una fuente fría que se lleva el exceso de calor o el calor no convertido en trabajo y un depósito caliente o una fuente de combustible que genera ese. Si nosotros eliminamos una parte de ese sistema, por ejemplo, el depósito frío lo eliminamos, esa máquina térmica no funciona, ¿no? Porque todo ese calor, ¿qué ocurre? Se va a ir acumulando y va a llegar un momento en que ese motor va a reventar, porque esa energía interna va a elevar el calor del sistema en forma excesiva y simplemente se deteriora, ¿no? Ustedes han escuchado por ahí seguramente, se fundió el motor. ¿Qué pasó? Exceso de calor, ¿no? Se calentó demasiado y reventó. Entonces, eso ocurre. Por eso, esta fuente fría es importantísimo en estas máquinas cíclicas, máquinas de combustión interna, porque se lleva la energía no convertida en trabajo, ¿no? Entonces, aquí se repite lo que explicamos hace un momento, ¿no? La imposibilidad de construir una máquina que convierta toda la energía en trabajo. ¿Y esa energía que sale siempre es fría? No. ¿Está? No, es calor. Solo es calor. Claro, a ver, si usted levanta el capó del carro y lo toca, está caliente, ¿no? Caliente a veces. Y en los motores diésel es todavía mucho más caliente. Los motores a gasolina, la temperatura no es muy alta,
En cambio, los diésel, la temperatura es mucho más alta, 800 grados a veces llega. En cambio, los de gasolina no es tan alta la temperatura. Ya vamos a ver por qué. Ahora, este calor que sale o que acumula el equipo, porque es un calor que acumula el equipo, ¿no? Se lo lleva, vamos a decir, si el rallador, el líquido que está en el rallador, ¿no es cierto? El líquido. Antes que se utilizaba agua, ¿no? Ahora se utiliza ya un líquido especial, ¿no? Un líquido especial para enfriar el motor, ¿no? Para que no se deteriore, entonces ahora salga un montón de cosas. Entonces, ese rallador o ese dispositivo que tiene el motor en la parte delantera tiene un ventilador, ¿no? Que coge el aire y enfría todo el motor. Toda esta máquina la enfría para evitar que se sobrecaliente. Entonces, este depósito frío se lleva todo el calor en exceso para mantener la temperatura a cierto nivel, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, ese depósito frío cumple esa función. Bueno, hay una idea. Entonces, máquina térmica que trabaje al 100% no existe, ¿verdad? Entonces, siempre que tenemos una máquina térmica, vamos a tener o vamos a poder calcular alguna de estas variables, ¿no? De repente, la cantidad de energía que está suministrando la máquina, de repente, el trabajo que genera, o de repente, la cantidad de energía que se elimina. Entonces, se puede, ¿no? Si ingresa una cantidad de energía, hay una cantidad de trabajo y la diferencia es energía que se quita, ¿no? Es una máquina térmica posible, ¿no? Y esta es una máquina imposible. ¿Por qué? Porque esto no existe, ¿no? Una máquina que convierta toda la energía suministrada en trabajo, no. Esta máquina no es viable, no existe, falta esto. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna consulta? Sí. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, tenemos 400 joules en una parte. Se empieza por la máquina y esta va a botar tanto como trabajo y como una energía se bota como calor. ¿De qué va a depender? ¿De los materiales que se usan? ¿De qué va a depender esto y esto? Va a depender de la máquina, del rendimiento de la máquina. Si la máquina tiene más rendimiento, esto crece. El rendimiento en sí de la máquina va a depender de la máquina. Yo pensé que los materiales. No, solamente, por ejemplo, acá se le suministra una cantidad de energía. Puede ser 400, 500, en fin, una cantidad de energía. Ahora, esa energía la van a transformar en trabajo y en energía. Fundamentalmente en trabajo, ¿no? Y el resto, lo que no se convierte en trabajo, se elimina. Ahora, ¿de qué va a depender de que esto sea más grande posible? Del rendimiento. De la eficiencia, de la eficiencia. Y hacer un ejercicio como... Y ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver las fórmulas que vamos a utilizar para calcular la eficiencia de una máquina. ¿Ya? Entonces, si una máquina térmica es más eficiente, ese 100 se puede convertir en 200, ¿no? Puede ser más grande. Es solamente una referencia, ¿no? Pues la idea es esa, que las máquinas sean lo más eficientes posibles. ¿Ya? Y también va a depender del calor suministrado.
O sea, ¿de qué tipo de calor? De calor térmico, hay motriz. No, pero el calor es el mismo. El calor te va a decir, ¿cuánto de calor? 500 joules, 400 joules. Va a ser eso. De donde venga, va a ser la cantidad de energía o de calor que se le va a suministrar. Así venga de una hidroeléctrica, venga de un paneles solares, tiene que traer una cantidad. La cantidad, esta cantidad. O sea, la energía no es más, digamos, buena si viene de una hidroeléctrica o viene de un panel solar o viene de otro lado, ¿no? O de una energía eólica. Sigue siendo energía. Sigue siendo. Lo que va a depender es la cantidad. La cantidad. Ahí lo que consultaba su compañero. ¿Cómo calculamos la eficiencia de una máquina? La eficiencia. Podemos utilizar cualquiera de las dos formas. Esta o esta. ¿Ya? Esta o esta. La eficiencia es el trabajo generado por la máquina térmica sobre el calor recibido. El calor recibido. Calor recibido sobre el trabajo producido. ¿Ya? Ese es la eficiencia. ¿Y qué cosa es el trabajo? Calor que ingresa menos calor que sale. O calor recibido sobre calor eliminado. O si quieren, de otra forma, calor, valga la expresión, ¿eh? Calor caliente sobre calor frío. ¿Ya? Calor de la fuente caliente, calor de la fuente caliente y calor de la fuente fría. ¿Listo? O calor que ingresa sobre calor que sale. Sobre calor que ingresa. ¿Ya? Siempre el trabajo va a ser el calor que ingresa menos el calor eliminado. De esta dividimos, esto entre esto es 1 y esto entre esto ¿qué? Entonces, podemos tener esta fórmula o esta fórmula, cualquiera de los dos. De repente en el problema nos dan el trabajo, ¿no? Si nos dan el trabajo ya solamente calcularíamos QC y ya está. Eso es la eficiencia de la máquina. Fácil, ¿no es cierto? Muy bien. Eso es bueno, que digan sí. El UF siempre tiene que ser diferente de cero. ¿Cuál? UF. El calor que sale. Debe ser. No existe una máquina térmica que tenga el 100%. Si fuera 0, sería QC sobre QC, ¿no? Sí. ¿Qué sería? 1. Y esto es 100%. Esa máquina no existe. Eso no puede ser. Según la ley de la termodinámica ya se sobreentiende que QF debe ser diferente. Muy bien. ¿Está claro? Entonces la eficiencia ahí tenemos para calcular.
Sale ahí. Photoshop. La Photoshop. Photoshop, más de crear. Sale ahí. Es Photoshop. Muéstralo ahí. Avendaño, Presente. Carreto, Barrio, Photoshop. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Barrio, Flores, Presente. Bernilla, Cáceres, Cuando lo descubrí. Caguana, Cayata, Presente. Cama, Chervin, Juanita, Flores, Pinchuña, Presente. Fulca, Ludeña, Palomino, Presente. Paredes, Presente. Poma, Presente. Puma, Presente. Reina, Presente. Rodrigo, Presente. Serrano, a ver, calcula la eficiencia. No les pido el trabajo, ¿no? La eficiencia no es el porcentaje. El trabajo, 800 menos 600, 200, ¿no es cierto? 200 sobre 800. 200 sobre 800, Ah, chiste. ojo nomás. Es el porcentaje. Sí, porcentaje. Está claro, ¿no? Sí. Ahora sí ya, más claro. Muy bien. ¿Alguna duda? Escríbanlo si gustan. O puede ser en tanto por ciento. Puede ser también 0.25. Si utilizan esta fórmula, les va a salir 0.25. Ya saben, 200. Bien. Nosotros podemos calcular la eficiencia para una máquina real. La que hemos calculado es una máquina real, ¿ya? Máquina real. Y las máquinas reales se calcula utilizando el calor o el trabajo, la eficiencia. Para una máquina perfecta o una máquina de Carnot, ¿ya? Vamos a utilizar las temperaturas para calcular la eficiencia. O sea, vamos a diferenciar, ¿ah? Cuando les digan a ustedes, calculen la eficiencia de una máquina térmica real, utilizan, ¿qué cosa? Calores. Ya las fórmulas que hemos visto. Trabajo sobre calor que ingresa. Calor y trabajo. Y si les dicen, calculen la eficiencia de una máquina ideal, utilizan temperaturas. Porque esta eficiencia va a ser mayor que la otra eficiencia. ¿Ya? Va a ser mayor que la otra eficiencia. Entonces, esta eficiencia, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para tener como techo o como referencia y la máquina real pueda llegar a ese techo. ¿Listo? Es como si a nosotros nos dicen, a ver,
la nota que ustedes deben sacar es 20. Casi. Listo. ¿Correcto? Pero algunos sacan 15, 18. ¿Ya? Entonces, este es el tope. Una máquina. Y podemos calcular ambas eficiencias, porque aquí podemos tener temperaturas, ¿cierto? Podemos tener temperaturas, calculamos, aquí nos va a salir 50%, y en el otro cálculo nos subió 25%. Entonces, estoy muy bajo, ¿no? Debo subir. Esa eficiencia debe subir. ¿Qué modificaciones debo hacer para mejorar esta eficiencia? Entonces, esta eficiencia es la ideal y la calculo con temperaturas. Y también le llamo máquina de Carnot. ¿Por qué se usa temperatura de la máquina? Porque con estas temperaturas me sale más grande la eficiencia. ¿Ya? En cambio, en una eficiencia real ya se incluye, digamos, los rozamientos, es el calor, ¿no? Y el calor se va perdiendo en el camino, hay rozamientos, hay pérdidas de calor, en fin. En cambio, las temperaturas son más reales para una máquina híbrida. ¿Ya? Entonces tenemos esas, no se olviden, ¿no? Esas dos diferencias. Máquina real, calores. Trabajo y calor. Máquina ideal, temperatura. Temperatura de la fuente caliente, temperatura de la fuente fría, temperatura de la fuente caliente. O también 1 menos TF sobre TC. Muy bien. A ver. Ya tiene las dos formulitas. 500 grados Kelvin. Y la temperatura de escape es 300 grados Kelvin. Si la eficiencia real solo es la mitad de la eficiencia ideal, ¿cuánto trabajo se realiza durante cada ciclo? Tenemos las dos temperaturas, ¿no es cierto? ¿Qué podemos calcular? La de Carnot. Ahí está, ¿no? Sí. La idea. ¿Cuánto es temperatura caliente? 500 menos 300 sobre 500. Ya está. Sí, 40%. Listo. Ya tenemos la eficiencia, que es ideal. Ideal. Muy bien, ideal. Ya está. Ahora, ¿qué más me dice? Si la eficiencia real es solo el 50%, entonces ¿cuánto será la eficiencia real? Sería 20%. 20. 20%. ¿Cuánto será el trabajo? A ver, ya tienen la eficiencia. El trabajo es igual a la eficiencia por el calor caliente, o sea, calor vendría a ser, solo reemplazamos los datos, nos da 120 joules. 120. Sí, Ya está el cálculo hecho. Vino de casa. sí, he repasado. Muy bien. Quería salir. Ya, entonces la eficiencia real solamente Sí, es que como te digo, esto recién por el documento que no, pero pues no, o no, sí, no, claro, aquí despejan, tiene la fórmula esta que hemos dado, despejan el trabajo y esto por esto. Fácil, ¿no es cierto? Así de fácil son los problemas, pero ustedes no sacan 20. Pues. que venga así, que venga así. Así que Pero el examen
Más fácil no les he podido poner, ya Estaba fácil. estaba fácil. De verdad. Era para que lo resuelvan en media hora y ya está. 2, 3 operaciones. Siempre una recomendación. Sean ordenados. Si ustedes son ordenados, el problema se resuelve más fácil. Siempre pongan datos que faltan y operaciones o fórmulas. Una vez que tengan ello, resuelven. Siempre esa secuencia se recomienda, ¿no? Ya está. Y con lo que han estudiado ya. Muy bien. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Quién ahí no tiene? Pregunto. Bien, el otro tipo de máquinas, entonces las máquinas podemos calcular la eficiencia real y la eficiencia ideal, ¿no es cierto? Ahora, las máquinas frigoríficas funcionan al revés, ¿no? La máquina térmica de arriba para abajo, la máquina frigorífica de abajo hacia arriba. Ya. ¿Por qué? Porque absorbe calor de una fuente fría y la cede a una fuente caliente y consume trabajo. En la máquina térmica el trabajo salía, aquí ingresa, ¿no? Aquí ingresa. O sea, en este trabajo es positivo o negativo. Negativo, ¿cierto? Trabajo negativo. Entonces, esta es una máquina frigorífica. Entonces, calor que ingresa más calor absorbido por la máquina debe ser igual, sumando estos dos, debe ser igual a QC, ¿no? Al calor que se cede a la fuente caliente. Entonces, despejando de aquí, el trabajo que ingresa es igual al calor eliminado menos el calor absorbido. ¿Ya? Este es el calor absorbido por el sistema, este es el calor eliminado por el sistema. Esa es una máquina, es lo inverso a una máquina térmica. El ciclo también cuando veamos lo vamos a ver que es al revés, ¿no? Uno es en un sentido, el otro es en el otro sentido. Entonces ahí tenemos la máquina frigorífica. ¿Qué le falta a esta máquina? El trabajo. Esta máquina no puede funcionar si no tiene trabajo que la mueva, ¿no? Es imposible. Eso es lo que trata de indicarnos aquí. Siempre la máquina térmica consume trabajo. A ver, el refrigerador de casa, ustedes han visto que en la parte baja posterior, en la parte de abajo, en la parte de atrás, hay una bolita negra, ¿no es cierto? Y de ahí sale el cable a la electricidad. Esa bolita negra, ahí está el compresor. Eso se llama compresor, ¿ya? Y dentro de esa bola negra, porque es un compresor hermético, también está el motor. Motor y compresor juntos. Entonces el motor funciona y mueve el compresor. Siempre esta máquina es un motor y un compresor. Los compresores, ¿ya? Ustedes han ido al grifo, ¿cierto? Y han echado aire a la llanta del carro. Ese trabajo de llenar el tanque de aire para después utilizarlo, lo hace un compresor, ¿ya? Comprime el aire y lo llena en el tanque.
pero ese compresor está movido por un motor eléctrico. ¿Ya? Igual ocurre aquí. Hay un motor eléctrico y un compresor. Ese compresor comprime el refrigerante. El refrigerante que llega de aquí lo comprime y al comprimirlo eleva la presión y la temperatura. En otras palabras, lo calienta. ¿Ya? Lo calienta y una vez caliente pasa al condensador para convertirlo de vapor a líquido. ¿Ya? Eso. Entonces, aquí falta esa parte. Bien. Entonces, esta máquina no es posible, ¿no? Bien, en una máquina frigorífica también podemos calcular, entre comillas, la eficiencia, ¿no? Pero en esta máquina no se llama eficiencia, se llama coeficiente de rendimiento. ¿Ya? El coeficiente de rendimiento. O que le llamamos COP, o coeficiente de performance, o coeficiente de rendimiento. Entonces, podemos calcular el real y el ideal, ¿no es cierto? El real con las energías y el ideal con las temperaturas. De eso no nos olvidemos, ¿ah? Siempre. El real, le ponemos. El real lo calculamos con los calores del trabajo y el ideal con las temperaturas. Aquí está. Similar a una máquina térmica, ¿no? Similar a una máquina térmica. Entonces, ¿para qué nos va a servir este COP ideal? Para lo mismo, ¿no? Aquí nos va a salir un COP de un valor determinado. Entonces nos va a salir un valor determinado y este COP debe acercarse lo más posible a este. Siempre este va a ser mayor, ¿no? Este va a ser mayor, ¿no? Este va a ser mayor y este va a ser menor. ¿Cuál es la idea? De que este COP se acerque a este COP, ¿no? Que el COP real se acerque lo más posible al ideal. Formulitas simples, pero son diferentes a las anteriores. Esta no es la misma. En la otra era TC sobre TC menos TF. Aquí es TF arriba. Es diferente. No nos vamos a confundir. Bien. Depósito frío en cada ciclo. ¿Cuál es el COP del trabajo y QC? Las dos temperaturas. Está. Sí.
queremos calcular el COP ideal. Entonces, el COP ideal El trabajo son 100. ¿Cómo le presento mi mano? Preguntas nivel Bruno. Entonces, pues, me faltó 40 euros. Si cada parte del libro, digamos, tiene sus temas, que haga reproducción, la RS, la forma de lenguaje, todo. Todo habla, ¿no? De los tipos de también. Y como son sus temas, digamos, otros tipos de... tengan las formulitas. Acá es el COP real, ya calculamos el COP ideal, calculamos QC, y el trabajo va a ser una resta, ¿no? Sí. Trabajo solamente una resta. Siempre el trabajo va a ser esto menos esto. Entonces, aplicar fórmulas. Mejor en un iPad. El mío al tope es como Word, ese no tiene Word o de Microsoft. Que es un resumen de... Las máquinas térmicas, real, ideal. Máquina frigorífica, real, ideal. Ahí tienen todo. Ahí está el resumen. Ahí pueden despejar, hacer todo. Siempre, recuerden. Ideal, temperaturas. Real, calores. ¿Ya? O energía. Y siempre ideal va a ser mayor que la real. Siempre, ¿ah? Si le sale diferente, de nuevo. ¿Qué más? Tenemos nada más. En la siguiente clase vamos a ver. Bien, ¿está? Sí. Vamos a ver unos problemas de entropía de repente. Y después vamos a ver, ya vamos a entrar al ciclo de carbón. Y esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse, Tenemos ciclo chicos. de Carnot. Realicen Tenemos todo. la confianza. ¿Cuándo es el examen? Ahora sí.